Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con el abordaje de nuestras últimas instancias teóricas. Espero que todos se encuentren bien y realmente deseo fervientemente que podamos encontrarnos próximamente, aunque sean las fechas de finales. En un encuentro anterior estuvimos viendo cómo distintos autores contribuyeron a lo que conocemos hoy como paradigma cuantitativo, y hoy vamos a tratar de efectuar un camino similar de la mano de autores que han contribuido al paradigma cualitativo. Sin antes dejar de mencionar que vamos a situarnos en el siglo XX, siglo en el cual, por lo menos hasta los años 60, el paradigma cuantitativo fue hegemónico, este modo de abordar la realidad de la mano del positivismo, del legado positivista, y particularmente a partir de los postulados del Círculo de Viena y del falsacionismo de Popper. Popper, además de inaugurar esta corriente falsacionista, es quien instala al método hipotético deductivo como modo de practicar la ciencia y como criterio de demarcación entre qué es ciencia y qué no lo es. Es así como durante el siglo XX, particularmente en Estados Unidos, se desarrollan dos grandes polos de investigación. El primero, el llamado Escuela de Chicago, que es o representa una corriente que comienza a marcar distancia en relación al positivismo, y por el otro lado la denominada Escuela de Columbia, de la mano, por supuesto, en la Universidad de Columbia, de la mano de Lasserfer y Merton y otros investigadores europeos que emigraron producto de las guerras mundiales, centro que se convirtió en el principal propulsor de desarrollo de dispositivos cuantitativos. Es en torno a la Universidad de Columbia donde comienzan los grandes desarrollos de investigaciones cuantitativas, estudios de masa, sondeos de opinión, estudios en base a encuestas. Es allí donde nacen gran parte de los desarrollos que aún hoy continuamos utilizando. Pero vamos a comenzar nuestro recorrido cualitativo, esta vez de la mano de Max Weber. Max Weber va a marcar un hito en la historia de la metodología, producto de un cierto quiebre que marca en relación al positivismo lógico. Él no va a divorciarse absolutamente de la postura positivista y al rigor científico del positivismo y la búsqueda de relaciones causales, pero él va a decir que con la explicación no es suficiente, inaugurando un dispositivo o poniendo en la escena una herramienta no contemplada hasta ese momento, de la mano de lo que en alemán se denomina Verstehen o comprensión. Él va a decir que la explicación no es suficiente, hay que explicar los fenómenos sociales, y esta explicación va a estar orientada a lo que él denomina la acción social. Él dice que el actor social tiene motivos que operan en la acción social, y que el que determina esa acción social es el individuo, a diferencia de Durkheim, que planteaba que existían estructuras sociales externas y objetivas que gobernaban el comportamiento del individuo.
Weber también es un autor que a nosotros nos interesa en particular, dado que va a decir, si bien no se aparta totalmente de la postura cuantitativa, va a decir que nosotros, los científicos sociales, somos de la misma naturaleza que nuestros objetos de estudio. Y se va a negar a homologar lo social a lo natural. Es decir, que las ciencias sociales deben tener sus propias herramientas por fuera del mandato de las ciencias naturales. Entonces, la explicación y la comprensión no son estrategias rivales para Weber, sino estrategias complementarias en la investigación social. Y él lo que va a tratar también es de apuntar a captar el significado que el actor le da a sus acciones, y a partir de estas investigaciones, en base a la comprensión y a la revivencia empática de la realidad del otro, tratar de establecer 3 niveles de significados, o sea, lo que significan las cosas para el individuo, lo que significan las cosas en promedio, ¿sí? Un significado unitario, un significado promedio, para arribar a la construcción del significado teórico. Pero bueno, vamos a rescatar de Weber esta necesidad de la comprensión, de la empatía, de la revivencia psicológica de lo que le sucede al otro, y entre otros es uno de los autores que inicia lo que se conoce como corriente hermenéutica, ¿sí? Bueno, al margen de Weber y la sociología alemana, vamos a ver qué sucede allá por principios del siglo XX en Chicago, la denominada Escuela de Chicago. Este es un centro de investigación que se crea allá por fines del siglo XIX y principios del XX, en alguna medida en oposición a el positivismo, ¿sí? Si bien aquellos que participaron de la Escuela de Chicago aceptan la búsqueda de leyes invariables como las ciencias naturales, se alejan del darwinismo social y de la idea de ideas tales como que es la biología la que impulsa nuestra acción. La Escuela de Chicago se considera una suerte de escuela abocada a problemas sociales concretos, en este caso en la ciudad de Chicago, producto de la migración que se daba por aquellos tiempos. Y bueno, ellos se abocan al estudio de la delincuencia, la desviación social, basándose en una herramienta denominada el estudio de casos. Es una escuela que tiene un gran peso en la investigación hasta los años 30, donde comienza a decaer. Los impulsores de la Escuela de Chicago van a decir que los problemas sociales no son causa de desórdenes psicológicos de los inmigrantes, sino que los cambios y la vida cotidiana son los que generan los problemas y no los aspectos biológicos. Esto me hace pensar cómo se puede marcar distancia en relación a corrientes como el darwinismo social, o las ideas de Lombroso. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar de este autor, de este investigador de la criminología, donde
la causa del delito había que hallarla en cuestiones biológicas del delincuente, por eso se dedicaba el señor a realizar trabajos que tuvieran que ver con el tamaño del cerebro, el tamaño de la frente, las orejas. Había en la base del acto delictivo una razón biológica. Bueno, la Escuela de Chicago, como les decía, planteaban estos autores que se podían realizar investigaciones en base a los datos. Por eso es que sus principales herramientas fueron la inducción analítica y el estudio de casos. Bueno, tenemos luego como herederos de la Escuela de Chicago a otra escuela, otra corriente, de la mano de su creador, Ernest Blumer, denominada interaccionismo simbólico. Para este autor, o mejor dicho, este autor va a prestar especial atención a cómo las cosas adquieren significado y cómo estos significados están atravesados por cuestiones históricas y sociales. El interaccionismo simbólico va a plantear fundamentalmente que las cosas adquieren un significado producto de la interacción social. Es así como los significados pasan a ser, siguiendo a Blumer, una construcción. Y en este caso se me ocurre mencionar como ejemplos cómo determinadas palabras o determinados términos, aún en el mismo tiempo y espacio, adquieren distinto significado producto de la clase social, el sector social en el cual ese término, ¿sí?, es utilizado. Fíjense, si no, podemos ver como ejemplos de esta situación qué sucede con el lenguaje. El interaccionismo simbólico hace especial hincapié en el lenguaje y cómo a través de nuestra interacción las cosas cobran un cierto sentido. Entonces, ejemplo de esto podría ser el lenguaje tumbero, el lenguaje utilizado en las canciones, en las letras de los tangos, ¿sí? El lenguaje lunfardo, ¿no? Cómo las cosas se entienden y se comprenden en ciertos y determinados espacios producto de la interacción. Estos significados no son definitivos, claramente, para Blumer. Son una producción social, temporal y espacial, con importancia anclada en el lenguaje. Y es así como él intenta comprender la acción social a partir de la comunicación. Ahora vamos a mencionar a otra corriente que marcó definitivamente un cambio, llamada enfoque antropológico y etnográfico. Y nuevamente necesitamos apartarnos de los conceptos que manejamos hoy en día. Ya en algún momento yo les mencioné que ciertas prácticas que son habituales para nosotros en otros momentos históricos no tenían ni el mismo significado ni la misma relevancia. Es así como en la antropología social y cultural se plantea un quiebre de la mano principalmente de un autor que tal vez ustedes también han escuchado nombrar, llamado Bronislaw Manilowski, que marca un quiebre en el modo, les decía, de la práctica de esta disciplina,
que basaba sus teorías en fuentes secundarias. Manilowski va a decir que no hay forma de comprender la realidad del otro si no es revivencionándola y trasladándose al lugar donde ocurre el fenómeno social, ¿sí? Con Manilowski se marca un quiebre en lo que se denomina una práctica sociocéntrica o eurocéntrica de la antropología particularmente. Y es de esta nueva corriente antropológica que las ciencias sociales, particularmente aquellas que recorren o toman a la realidad como algo holístico y dinámico, le debe gran parte de su producción. Existen ciertos procedimientos que se plantea desde el enfoque antropológico etnográfico, propios y heredados por el paradigma cualitativo, que han marcado un quiebre, insisto, en el modo de abordar la realidad social, ¿sí? Este quiebre con el eurocentrismo motiva que se dejara de analizar la realidad del otro a partir de la realidad del antropólogo europeo. Manilowski, insisto, partía de la base de que había que trasladarse al lugar donde transcurría esa cultura que se deseaba investigar o comprender. Es así como quedan planteadas ciertas prácticas que yo voy a enumerar someramente, que insisto, hoy en día para nosotros son absolutamente naturales, pero que no siempre se dieron así. Bueno, estos autores de la corriente etnográfica van a decir que es necesario realizar un trabajo de campo sistemático para comprender o introducirnos en la vida social del otro. Para nosotros hoy en día eso es totalmente natural, ¿sí? Se remarca la necesidad de obtener datos de primera mano mediante la presencia del investigador en el lugar. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces se construía la antropología, ¿sí? ¿A partir de qué? De datos secundarios, dije, pero bueno, datos secundarios que provenían de ¿quiénes? De los comerciantes, de aquellos que viajaban. Entonces, el antropólogo interrogaba y obtenía el relato de aquel que iba a las islas del Pacífico, por ejemplo, y a partir de eso se describía una civilización, ¿sí? Una civilización, por supuesto, caracterizada como primitiva, ¿sí? Coexistiendo la civilización europea y la civilización primitiva del Pacífico. Primitiva ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del eurocentrismo, ¿no? Bueno, intentan quebrar con eso. A ver, otra característica, la residencia prolongada del investigador en la unidad de estudio, el trabajo de campo como medio para la inmersión subjetiva, ¿sí? En la realidad del otro, el análisis sensorial, la descripción de la realidad como una unidad compleja, la descripción y la recurrencia a procedimientos inductivos, el planteo de que cada hecho social tiene un sentido exclusivamente en el contexto en el que surgen, el abandono del etnocentrismo, la aceptación de la diversidad cultural, la puesta en marcha de procedimientos participativos para la recolección de datos,
la diferencia entre la perspectiva del actor y la perspectiva del investigador como hecho a tener en cuenta, ¿sí? El estudio a escala microsocial, por fuera de los abordajes macro, y el privilegio de la singularidad de una sociedad, de una comunidad, en desmedro de el deseo de la búsqueda de generalizaciones, lo singular por encima de lo universal en el abordaje de la realidad social del otro. Es así como fueron entonces delineándose estas dos posturas, la cuantitativa y la cualitativa, posturas que a lo largo de la historia, y como les mencioné varias veces, a lo largo del siglo XX han estado en pugna. El paradigma cuantitativo comienza a ser seriamente cuestionado allá por los años 60, donde vamos a ver qué intento de solución se le da a esta polémica paradigmática. Pero bueno, nosotros también somos herederos de una necesidad permanente de calificar como ciencia, más allá de la disciplina que estemos practicando o que pretendamos practicar, y es en el banquillo de las ciencias duras donde debemos presentar nuestras cartas de acreditación para que nuestras investigaciones asuman el carácter de investigaciones científicas aún hoy en día. Bueno, pero fuera de esta polémica entre el paradigma cuantitativo y cualitativo, vamos a arribar a los años 60, donde les decía que el paradigma cuantitativo comienza a ser cuestionado, producto de la falta de precisión y de cumplimiento de estas leyes universales, por ejemplo. Y es allí donde un grupo de investigadores plantean el por qué uno debería adherir a una postura o a otra, por qué la realidad debe necesariamente tener una lectura o cuantitativa o cualitativa, y por qué no se puede tomar a la realidad como algo dual que resista simultáneamente ambos abordajes. Es así como en los años 60 va a surgir una suerte de instancia superadora de esta polémica entre lo cuantitativo y lo cualitativo, de la mano de lo que vamos a denominar convergencia paradigmática. Pero bueno, para comprender a qué se refiere la convergencia paradigmática, es necesario tener muy claros los conceptos de paradigma y sus características aportados por Thomas Kuhn, para ver cómo a partir de ciertos planteos se intentan combinar estas miradas cuantitativa y cualitativa en el abordaje de un mismo fenómeno social. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por ahora. En un próximo encuentro nos vamos entonces a concentrar en esta tercera postura de la mano de la convergencia. Un cariño a todos, nos estamos viendo.